Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Entonces, si estás escuchando este episodio por separado, que creo que no va a suceder, recordá que hoy voy a leer este capítulo que se llama, que tiene el número 1, que es el perdón, pero que durante el mismo día tendrías que escuchar y leer la segunda parte del libro de ejercicios con la introducción, ahora qué es el perdón y después continuar con la lección 221. Entonces, habíamos terminado el último párrafo de la introducción a esta segunda parte del libro de ejercicios y dice que todavía las palabras igual tienen algún uso y que estos temas especiales que van a dar cada 10 días deben repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Entonces, por 10 días vas a repasar qué es el perdón con la lección del día. Yo esto no lo voy a hacer, pero puedes volver a este capítulo, por eso decidí grabar este episodio por separado y puedes volver a escucharlo cada vez que leas la lección del día. Entonces dice, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste de tu hermano, ya empecé mal, que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Y yo agregaría acá que lo que pensaste de tu hermano, que lo que pensaste de ti mismo, que lo que pensaste, que todos los juicios que estableciste sobre la realidad, sobre cómo debería ser el mundo, sobre cómo debería ser la situación de alguien, de un país, sobre cómo debería ser el clima, que todos esos juicios que pensaste y basados en esta idea de que algo te había hecho daño, en realidad ese daño no es real. ¿En qué nivel? De todas maneras, no me voy a detener tanto porque obviamente ya venimos cambiando un montón de lecciones y en un montón de lecciones se establecieron los principios del perdón, pero ¿cómo es que el daño no ocurrió? A nivel de soy, y amo que durante todos estos meses hayamos explorado las lecciones del curso de milagros desde esta perspectiva, la verdad o el soy jamás sufrieron daño. Recordemos estas experiencias o estos ejercicios que hicimos de todo lo efímero nace en mí y muere en mí, que es algo que podemos observar con los fenómenos del mundo, con las cosas que nos pasan, con los pensamientos, con las sensaciones, con las emociones, los vínculos. Todo lo efímero nace y muere en mí, pero yo estoy aquí disponible para que todo eso ocurra en mí. Entonces no hay daño posible. Y también habíamos hablado de esta idea de que todo fenómeno requiere de mi presencia para poder existir y por tanto estamos hablando de dos niveles distintos que no se pueden mezclar a nivel del ser, a nivel de vida, a nivel de existencia misma. El daño no puede suceder y por tanto todo lo que pensamos de que nuestros hermanos nos hicieron no es real. Entonces, es muy bello explorar esto, también puede ser muy radical, porque es como, ¿cómo no hay daño posible? Si hemos sido a nivel de forma víctimas, por ejemplo, de abusos, todo tipo de abusos, o hemos pasado situaciones de, por ejemplo, estrés postraumático, cosas traumáticas, es un poco loco decir que no hay daño, pero recordemos que estamos hablando de dos niveles distintos. Estamos hablando de que no hay daño posible en el nivel del ser. No estamos hablando del daño a nivel de psiquis, no estamos hablando de daño a nivel de cuerpo o daño incluso a nivel de situaciones de la vida. Entonces, cuando dice el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió, el curso no está negando los hechos del mundo. No dice que en el sueño no parezca haber dolor,
traición, injusticia, arrebatos, violencia, sino que está reubicando el eje de nuestra identidad. Está recordándonos que todo lo que la mente interpreta como daño sucede dentro de un campo ilusorio que depende de la conciencia que observa. Y que esa conciencia, que es la vida misma, jamás fue tocada. Y además, una cosa más. Esto cuando hemos sufrido algún tipo de abusos o estamos muy atados a una narrativa o incluso tenemos signos de a nivel psiquis de trauma severo, decir que no hay daño casi que es desleal. Casi que nos puede enojar, nos puede poner en modo de defender nuestro victimismo. Ahora, viene una pregunta muy práctica y es, si yo ahora te invito a prestarle atención, a dejar que tu conciencia, que tu atención descansen en el hecho de soy y que esto lo repitas por varios días y que durante esos días notes que estuviste de mejor o peor humor, que te dolió el cuerpo y que sentiste placer, que comiste rico y no tan rico, que en el trabajo te fue bien y no te fue tan bien, y que en todo ese vaivén, que en toda esa danza de la experiencia, el soy nunca varió, no cambió, y empezás a saborear la estabilidad de lo que eso significa, y tu mente empieza a establecerse en un lugar de mucha calma y relajación, incluso si a nivel de forma has sido víctima de algo grave, de algo severo que te puso en un lugar de víctima, mi pregunta es, ¿qué tantas posibilidades hay de que puedas superar eso, de que puedas dejarlo atrás, de que dejes de defenderlo? Si te estableces en este soy y te das cuenta que a nivel de soy no hubo daño alguno. Entonces, es un lugar que puede parecer como muy atrevido, muy irreverente, como no me puedes decir que no hay daño. A mí me ha pasado también con algunas lecciones del curso de milagros, pero cuando me pongo a mirar con tranquilidad me doy cuenta de que en realidad me devuelve el poder, me devuelve la autoridad, me devuelve la sanidad. Y desde este punto de vista, para mí, este es un lugar muy compasivo y muy maduro que abre la enseñanza del perdón, que me costó mucho, a mí me costó mucho entender esto. A mí el curso me puso en lugares muy reaccionarios, porque yo soy una rebelde y yo durante mucho tiempo defendí mi victimismo y un montón de cosas de mi infancia y estuve metida ahí. Entonces, quiero decir, te lo estoy diciendo desde un lugar donde en mi vida tuve situaciones de mierda, vamos a hablar así. Y las defendí mucho, le puse mucha energía a defender eso y cuando el curso me proponía estas cosas a mí me molestaba. Y no fue sino cuando maduré en la enseñanza de que me di cuenta de que esto es un lugar, es un punto donde la enseñanza no niega nuestra experiencia humana, sino que de alguna manera podríamos decir que la redime, que nos da un espacio para redención, para entregar todo eso. Entonces, obviamente que decir que no hubo daño a una mente identificada con la herida puede sonar súper violento, incluso más que violento, cruel. Y está bien que así sea, porque esa mente todavía está protegiendo la dignidad del dolor vivido. Pero cuando el curso dice que el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho nunca ocurrió, no está diciendo no pasó nada en el plano de los hechos, sino que no pasó nada en el plano de lo real. Y cuando vivís desde ahí, recuperás toda la tranquilidad y la dignidad que pensaste que había desaparecido con lo que tu hermano te hizo. Entonces, nos está invitando a distinguir entre la historia que pasó en el tiempo y el nivel de la verdad. Y luego dice, entonces, leo el párrafo de nuevo porque me quedé en la mitad. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad, simplemente ve que no hubo pecado.
Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios, que es que tú seas y por defecto que tú vivas desde ese reconocimiento. Entonces, que quede muy claro que con el perdón estamos hablando del nivel de las ideas, del nivel de las ideas. Perdonamos ideas sobre nuestro hermano. Es decir, estamos hablando de gestos de la mente. No estamos hablando de lo que un cuerpo le hizo a otro. No estamos hablando de historias. Estamos hablando de ideas. Perdonamos una interpretación. Perdonamos interpretaciones que hacemos de nosotros mismos, del mundo, de nuestros hermanos. Incluso perdonamos interpretaciones que hemos hecho de Dios, de la vida, de la existencia. Todo esto, por ejemplo, queda súper claro cuando trabajamos con sistema UNA, porque ahí nosotros trabajamos solo con un pensamiento y esto al principio cuesta mucho verlo. Parece que estamos trabajando con hechos, pero en realidad estamos trabajando a nivel de hemos confundido hechos con interpretaciones y creemos que una interpretación es un hecho y no es un hecho. Es una interpretación y por tanto puede y debe ser cuestionada si queremos vivir en la paz de Dios. Entonces, estamos perdonando ideas e interpretaciones radicalmente opuestas a lo que somos. Creer que el Hijo de Dios, la vida misma, podría separarse de la vida misma, herir o ser herida. Esa es la única ofensa posible y a la vez es una imposibilidad y eso es lo que perdonamos. El perdón es, voy a decir simplemente, pero es un entrenamiento en reconocer esa imposibilidad y es muy liberador y por eso creo que cuando estoy en sesión con mis chicas nos reímos mucho porque es muy liberador, porque no estamos trabajando a nivel de hechos, pero libera toda la carga y efectos que genera en nuestra vida una sola interpretación equivocada que sostenemos. Y luego dice, un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Es decir, estamos hablando de perdón, es poner en duda pensamientos falsos. La cuestión acá, y esto yo lo investigo y a mí me dan ganas de hacer tesis de doctorado de psicología al respecto de esto, es, hay un paso previo, la mente tiene que abrirse lo suficiente como para empezar a perdonar, porque hay un paso previo donde la mente todavía está súper confundida y cree que un pensamiento es un hecho. Y cuando la mente cree que un pensamiento es un hecho, ¿por qué lo cuestionaría? No hay espacio para el cuestionamiento y la duda. Por tanto, hay un trabajo previo que también es el que venimos haciendo con todas las lecciones previas del curso, que es espacio mental para que la mente pueda empezar a ganar lucidez y pueda discernir lo que es un pensamiento de un hecho. Y yo diría casi que el 100% de las cosas que pensamos son falsas, porque la verdad no necesita ser defendida, por tanto no necesita generar ruido mental para llamar la atención. Y de ese 100%, el 100% de las veces, no nos damos cuenta que todos esos pensamientos están creando efectos terroríficos en nuestra vida y que podemos cuestionarlos. Así que me encanta que en el párrafo 2 de qué es el perdón es poner en duda, cuestionar un pensamiento falso. Entonces, el perdón, volvamos un paso atrás, el perdón no es un acto moral de perdonar lo que hizo alguien, sino un acto epistemológico.
El perdón corrige la confusión entre pensamiento y hecho. Pero la cosa es que mientras la mente crea que un pensamiento es un hecho, no puede perdonar porque no ve alternativa. Está hipnotizada. Y la hipnosis no se rompe por voluntad ni por esfuerzo, sino con lucidez, con entrenamiento, cuando ganamos posibilidad de discernir qué es una cosa y qué es otra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un pensamiento falso? Podríamos decir que el 100% de los pensamientos y del ruido mental que tenemos son falsos, porque es todo aquel pensamiento que no nace de la realidad de ser o que es opuesto a soy. Es un pensamiento que no comparte las cualidades de la verdad, como quietud, como inocencia, como extensión, como paz, como claridad. Es un pensamiento que genera ruido, separación, defensa. De hecho, los conocemos, podemos conocer estos pensamientos por los efectos que generan. Y lo más hermoso es que tampoco necesitamos catalogarlos a todos. El propio cuerpo emocional los delata. Cada vez que un pensamiento genera contracción, urgencia, miedo, culpa, comparación, justificación o control, no es verdadero. No importa cuán realista parezca, no es verdadero porque no es compartido con Dios. Entonces el perdón se convierte en esta práctica de lucidez, aprender a ver que un pensamiento no es un hecho y que su contenido no tiene poder a menos que nosotros creamos que es verdad con absoluta certeza. Eso significa liberar la mente. Eso significa devolverle su función natural, que es observar, discernir. Y luego dice, un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Esta palabra distorsionar es súper interesante. Es una palabra de estas, yo de hecho la tengo marcada con un redondelito. Todo mi curso está muy marcado, pero hay palabras que están remarcadas con énfasis. El propósito de todo pensamiento que no es un pensamiento alineado a Dios, el propósito es distorsionar. Esa palabra, distorsionar, es la clave microscópica de cómo opera la mente separada, porque distorsionar no significa inventar desde cero, sino tomar algo real y deformarlo. Eso es exactamente lo que hace el pensamiento que no perdona. Toma la realidad del ser y la retuerce para que parezca otra cosa. El curso usa esa palabra muchas veces porque la distorsión es el mecanismo esencial de la percepción, es decir, la mente no puede crear fuera de Dios, pero sí puede distorsionar su creación y su conciencia de Dios. Es decir, no tiene poder creativo propio, la mente no tiene poder creativo propio, porque si lo tuviera diríamos que estaríamos separados de Dios. La mente no tiene poder creativo propio, pero tiene la capacidad de ver lo que es el ser de manera retorcida y esa torcedura se convierte en su mundo, ese enrosque, por algo decimos que estamos enroscados cuando estamos en pensamientos, esa distorsión se convierte en su mundo. Por eso dice que el propósito del pensamiento que no perdona es distorsionar. Es decir, no solo lo hace accidentalmente, ese es su propósito. Su función es mantener la ilusión de la separación viva. Porque si las cosas se vieran desde soy uno en Dios, la mente reconocería inmediatamente la unidad y el ego como estructura dejaría de tener sentido, como estructura defensiva, quiero decir. Entonces, la distorsión es la manera en que la mente sostiene su identidad en pie. Esto es distorsión. El intento de forzar a soy a que se amolde a nuestras ideas. Entonces, cada pensamiento no perdonado, cada juicio, actúa como un prisma que está sucio, como un cristal sucio,
que refracta en distintas direcciones la luz del ser. Y además es muy interesante porque el texto dice, se dedica, esto me apasiona, perdón, es tremendo, no me acordaba que estaba toda esta magia en solo un capítulo que se llama que es el perdón. Cuando el texto dice, de nuevo, muy literal, se dedica con furia a arrasar a la realidad, habla de ese impulso interno de negar y pasar por alto el soy 450 millones de veces por minuto y pensar que somos un cuerpo. El pensamiento que no perdona no puede tolerar la quietud porque la quietud expone su no necesidad, no lo necesitamos. No sé cómo se diría. Entonces, el pensamiento distorsiona más, genera más drama, más ruido, más conflicto, más justificación para mantener su propia existencia y ese es el circuito del ego. Entonces, la diferencia entre distorsión y corrección o perdón es radical. Distorsionar es intentar que las ilusiones confirmen la verdad y perdonar es permitir que las ilusiones se disuelvan a la luz de la verdad. Y luego dice, el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y no hace nada, no ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. Dice, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Déjenme revisar algo con respecto a una palabra que me parece un poco raro. Ok, porque en inglés, en el párrafo 4 dice, Forgiveness, on the other hand, is still and quietly does nothing. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. Pero, en realidad, acá hay un truquito que ya lo habíamos visto en alguna lección pasada, hace como 4 meses, que nothing en inglés se puede separar y queda dividido en no thing. No hace nada, no es, no hace no cosa. Es decir, el perdón es tranquilo y no hace cosas. A ver, esta es una interpretación muy mía. Y estoy jugando con el lenguaje para apuntar a lo ontológico. Entonces, podemos leer como que el perdón no hace cosas, es decir, no interviene en el mundo de los objetos, no fabrica nuevas formas, no actúa sobre la forma, no es concreto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mente que tiene que concretizarse para pensar que es cuerpo? Cuando el curso dice que el perdón no hace nada, no está diciendo que sea pasividad o que sea indiferencia, tipo me quedo en total indiferencia, sino que no participa del nivel de las cosas. El perdón opera en el nivel de la mente, donde desaparecen las cosas, porque las cosas son solo pensamientos tomados por reales. Entonces, el perdón no hace nada significa, no corrige formas, no repara cuerpos, no acomoda las relaciones, no se dedica a arreglar narrativas. Lo que sí hace en silencio es retirar la creencia en la realidad de esas formas, de esas cosas. Y al hacerlo, el nivel donde las cosas parecían tener poder simplemente se desactiva. Entonces, el perdón no es que se abstenga de actuar, sino que actúa por fuera del dominio de las cosas
en el nivel de la mente. Y el perdón, desde este punto de vista, no añade ni quita nada al mundo, no se preocupa por el mundo, sino que disuelve la proyección del mundo al observarla y quitarle creencia. Podríamos decirlo así, el ego hace cosas para mantener viva su ilusión de control y el perdón no hace cosas porque reconoce que a nivel de ser nunca hubo cambio y por tanto no hay nada que hacer. Ese no hacer es el reposo de la visión. Ese no hacer es la quietud de la mente que deja de fabricar historias. Y esa quietud, paradójicamente, y es la quietud a la que nos va a invitar el curso a partir de la próxima lección, es lo más activo que existe, porque al no interferir, deja que la verdad sea lo que es. Y termina así. Ah, no, ya terminó. Bueno, vamos a leerlo porque yo creí que no habíamos terminado. Bueno, y además esto del párrafo 4 que dice, aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. Significa esto que esto es el final de toda negociación con la realidad. La mente que aún no se ha perdonado quiere que la verdad se amolde a sus preferencias. Esa mente todavía proyecta, todavía interpreta y por tanto no puede ver la verdad, descansar en la verdad, descansar en soy. Solo puede como intentar tomar algo de la versión condicionada de la verdad. Darle la bienvenida exactamente como es significa no intentar traducir la verdad en términos del personaje. No decir tipo, quiero la verdad, pero quiero ver la verdad, pero creo que voy a perder esto, entonces no quiero perder lo otro. Significa a descansar en eso que soy, que se me es extendido en este instante, que no depende de las condiciones de mis conceptos ni de mis límites perceptuales. Implica rendirnos al hecho de que la verdad está a un nivel diferente, intocada por la forma. Entonces, por eso dice aquel que ha de perdonarse a sí mismo, porque mientras sigamos creyendo que somos un yo separado, todavía estamos rechazando la verdad, todavía pensamos que algo en nosotros podría no merecerla, o todavía tenemos miedo de lo que eso, de el descansar en la verdad de lo que pueda generar en nosotros. Perdonarnos a nosotros mismos es exactamente eso, dejar de sostener cualquier idea que contradiga la plenitud del ser. Y dice, no hagas nada pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que ha salvado, cuya inocencia él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Y ahora nos movemos hacia la lección 221. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.